Bienvenidas, queridas. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro, un hermoso libro que estamos ya en la introducción, Bani Tefilá, y que habla de Shemon Esrei. Y las que van conmigo y las que han estado escuchando los audios, pues saben que estamos en ¿cuál bendición? En la segunda bendición, que habla del poder de Hashem. De ahí hablamos muchas cosas, hablábamos las vestiduras para el futuro, que la reina Cleopatra le dijo al Rabí Meir: yo creo en verdad que los muertos están destinados a resucitar, pero tengo una pregunta y me gustaría saber la respuesta. Me gustaría saber si ellos salen de la tierra desnudos o vestidos. ¿Recuerdan esa parte? Lo estudiamos en el último audio, está. La respuesta de Rabí Meir fue: los muertos se levantarán vestidos por completo, y esto se puede probar por lógica al observar a la naturaleza. Un grano de trigo se siembra en la tierra desnudo, pero cuando sale está cubierto, vestido por completo, cubierto con cáscaras, con envoltura. Sin duda, el hombre que está vestido en mortajas al ser enterrado, saldrá de la tierra cubierto con vestiduras. Esta bendición es muy significativa. Si ustedes no la han escuchado, pueden encontrarla en la página de YouTube, Shemon Esrei 1, 2, 3. Ahí lo van a encontrar cuando empecemos sobre la segunda bendición, para que estén conectadas con esto, porque esta bendición habla del poder de Hashem y lo reúne con la resurrección de los muertos y el poder que Él tiene para hacer que la lluvia caiga, y que tiene 4 llaves. ¿Recuerdan? Hablábamos de las llaves, que Hashem tiene la llave para resucitar a los muertos, Hashem tiene la llave para darnos el sustento diario. Él tiene la llave de su alacena, y que tiene la llave también del vientre, ¿sí? Que Él tiene la facultad para hacer que el niño no salga, y por eso en la bendición hay una parte específica en la bendición que habla sobre el vientre. No sé si la recuerdan. Libera a los prisioneros y mantiene su fidelidad para los que duermen en el polvo. Y hacíamos una diferencia entre los que resucitan a los muertos y una diferencia también entre los que duermen en el polvo. Es diferente, porque los que están dormidos en el polvo de la tierra hace referencia a ¿quién? A las personas que guardaron la Torá. Hace referencia a que unos serán resucitados para vida eterna y otros serán resucitados para vergüenza y abochornamiento perpetuo. En el Talmud 92a de San cita a Rabiná, quien dijo que el dogma de la resurrección se deriva de las palabras de Daniel, el profeta. También una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará, los unos para vida eterna y los otros para vergüenza, abochornamiento perpetuo. Esto está en Daniel 12:2. Rabí Sandía Gaón indica que el profeta no dice que todos los que duermen regresarán, porque esa promesa incluiría a toda la humanidad, y esta promesa es solo para Israel. Por lo tanto, él cautelosamente dice muchos. A más de esto, Rabí Sandía Gaón explica que el verso no quiere decir que todos los judíos serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y aborrecimiento perpetuo. Más bien, aquellos que lo merecieron serán resucitados, mientras que aquellos que no lo merecían, los apóstatas, los pecadores no arrepentidos, se quedarán para siempre en el sepulcro. Maimónides está de acuerdo con Rabí Sandía Gaón en la que la resurrección está destinada solo para los justos. ¿Ok? En el último audio decíamos que si alguien quería estudiar más sobre esto, debía estudiar a Ma'amar HaTehilá y Sha'ar HaGemul, Maimónides. Y quedamos en evite la envidia y evite la putrefacción. En el Talmud Shabbat 15.2b dice que las personas verdaderamente justas no se descomponen en la tumba, sino que solo están dormidas bajo el polvo.
Y entonces yo creo que les alcancé a hablar un poquito de esto. Cuando Rabbi Nachman se encontraba cavando en su tierra, sin advertirlo, dieron con la tumba perdida de Rabbi Ahai bar Yoshia, cuyo cuerpo se mantenía en perfecto estado físico. Y entonces se preguntaron, ¿cómo es posible que este cuerpo esté en ese estado? Entonces Rabbi Ahai, quien explicó que la preservación del cuerpo era muy natural, pues el rey Shlomo enseñó: el corazón sosegado es vida para la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Cuando el corazón se consume con la envidia, la carne se pudre. Si el corazón está libre de la envidia, la carne será preservada. Pero Rab Nachman preguntó: ¿y qué de la maldición de Hashem hecha a los descendientes de Adán cuando dijo: en polvo eres y en polvo te convertirás? Bereshit 3:19, Génesis. Rabbi Ahai explicó que para los justos esa maldición se aplica solo al final, cuando está cerca la resurrección. Entonces, en un momento se cumplirá, se volverán polvo. Entonces, en un instante después, Hashem mismo abrirá sus tumbas y los restituirá a la vida eterna. Se explica que hay dos clases de resurrección: la gente común, cuyo cuerpo se descompone en polvo, necesita de abundante misericordia divina. Por eso es que aquí dice la resurrección, por eso dice: sustentas a los vivos con bondad y resucitas a los muertos con gran misericordia. Con gran misericordia. Hace una énfasis porque dice con gran misericordia. Porque dice que se necesita mucha misericordia para resucitar un cuerpo de una persona común que está descompuesta. Mucha misericordia. Yo no sé si están captando, pero es que hay palabras que son claves aquí. Cuando algunos dicen resucitas a los muertos con gran misericordia, es diferente cuando dice mantienes tu fidelidad para los que duermen en el polvo. Y es lo que estoy tratando de explicar. Que la gente común va a necesitar de mucha misericordia para ser resucitada. Mientras que las personas que guardaron Torah, según otros el pueblo de Israel, o las personas que se arrepintieron, que vivieron Torah, no van a necesitar sino hasta el final de sus días para cumplir la promesa en Bereshit, lo que Hashem dijo, que en polvo eres y en polvo volverás. Se necesita entonces mucha misericordia para que una persona común sea revivida, como decía en efecto antes de la bendición, que Él lo resucita con infinita misericordia. Pero refiriéndose a los verdaderos justos, cuyos cuerpos no se pudren en realidad, la bendición no dice misericordia. La bendición dice que guarda fielmente su promesa para aquellos que duermen en el polvo. ¿Ven la diferencia? Es que uno lee y hay palabras claves en esa bendición que nos da a entender otra cosa. Es decir, que los va a resucitar con facilidad, porque mantuvieron la fe pura en Él. No se perderá una sola molécula. Rat Avigdor Meyer explica que Hashem mantendrá su fe para resucitar aún aquellos cuyas tumbas están perdidas y cuyos cuerpos se han desintegrado. Que se lo comió un tiburón, que cayó en el mar, que cayó en un avión y esas muertes tan trágicas, o que se fue incinerado por un accidente. Algunas personas que se han ahogado en el océano, otras fueron devoradas por animales, otros fueron quemados por completo y sus cenizas fueron esparcidas sin identificación. Sin embargo, el poder de Hashem, el poder de nuestro Elohim, es tan grande, que Él es tan fiel, que Él lleva las cuentas de cada molécula. Eso es una cosa el ser humano no puede entender. De cada molécula de polvo y de ceniza, y las recogerá todas a pesar del transcurso de miles de años. Uno no se entiende, ahí ya no hay nada, pero Hashem
por eso es todopoderoso. O sea que cuando tú recites la bendición del poder de Dios, en esto tienes que estar pensando. ¿Cómo es su poder tan grande que va a poder unir todas las moléculas? Nuestro Adón es insuperable. ¿Quién es como tú, hacedor de proezas? ¿Y quién es comparable a ti? La bendición dice: ¿quién es como tú, amo de hechos poderosos? Y pregunta: ¿y quién se asemeja a ti? Después de que acabamos de darnos cuenta que Él es capaz de recoger todas las moléculas, nos tenemos que preguntar: ¿quién es como tú? ¿Quién se asemeja a ti? Explica. A través de la historia, muchos profetas y sabios han resucitado a muertos y realizado maravillas. Sin embargo, sus realizaciones son inferiores a las del Todopoderoso, pues Hashem es el hacedor de las proezas, mientras que los profetas y los sabios solo son unos agentes que obtenían el poder de Hashem para hacer su parte. Ninguno se compara con el poder de Hashem, porque la gente que Hashem ha destinado para resucitar vivirá para siempre, mientras que toda persona resucitada por hombres santos morirá de nuevo con el tiempo. Luego dice: oh Rey, que causas la muerte y haces vivir y haces florecer la salvación. Esto está hablándonos del ciclo de la vida. Rey, que causas la muerte. La persona se murió. ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó? Si yo hubiera hecho, si no hubiera salido, si hubiera venido, si se hubiera bajado, si no se hubiera ido a ese vuelo, si no hubiera... ¿Sí? Resulta que no es el vuelo, no es la situación, no es que pasó la calle, no es el que causa la muerte. Y también devuelves la vida. Hashem hace ambas cosas al tiempo. Él causa la muerte en el mundo, pero devuelve la vida en el más allá. Aún en este mundo, tanto la vida como la muerte puede existir de manera simultánea, pues Hashem al mismo tiempo da término a una vida y da vida a un recién nacido. Esto también se refiere a la misericordia de Él, que trae una nueva vida al mundo para reemplazar la que pierde por la muerte. ¿Se han escuchado eso? Cuando muere una persona, al mismo tiempo están haciendo otra. El rey Shlomo dijo en Eclesiastés 1:5: el sol también se levanta y el sol se pone. A lo que el Midrash hace el comentario de que la salida y la puesta del sol se refiere al ciclo de la vida y la muerte. Enseña que antes que el sol de un hombre justo se ponga, ¿qué hace Hashem? Hace que el sol de otro hombre justo se levante para que la muerte no vaya a dejar un vacío espiritual en el mundo. El día que Rabí Akiva murió, nació Rabí Yehudá Hanasi. Antes que el sol de Sara se ocultara, Hashem hizo que el sol de Ritka saliera. Antes que el sol de Moshe se ocultara, Hashem hizo que el sol de Yehoshua se levantara. Y así generación tras generación. ¿Ok? Eso es lo que significa Rey, que causa la muerte y haces vivir. Que en el mismo momento en que una persona puede ser que está muriendo, está dejando su sol, nace el sol de otro. Para no dejar un vacío espiritual en el mundo. Nunca se desespere. Esto es fácil decirlo, pero tenemos que acordarnos cada vez que vienen los pensamientos. Tú eres fiel para resucitar a los muertos, bendito eres tú que resucitas a los muertos. Antes de eso dice: y haces florecer la salvación. A eso se refiere el nunca se desespere. Aun cuando todas las vías de salvación parezcan cerrarse, uno nunca debe perder la esperanza. Hashem tiene la habilidad de darle vuelta a toda la situación, no importa, por más angustiosa, sin esperanza, tal como puede devolver la vida a un montón de huesos secos, en forma parecida, cuando somos testigos de las continuas maravillas de semillas secas que germinan de la tierra fría y dura, reforzamos nuestra fe en el poder de Hashem, de resucitar y de salvar. El hueso indestructible. El Sefer HaBerit, en la parte 1, el ensayo 11, el capítulo 10. Esto es excelente por si alguien escucha el audio y quiere mirar, ¿cierto? Sí. Comprobar. Sefer HaBerit, parte 1, ensayo 1, capítulo 10. Dice:
que todo el cuerpo que se desintegra después de la muerte, con excepción del hueso indestructible, que está en la parte superior de la columna vertebral. Este hueso se llama luz. ¿De acá? Or. Aunque aquí está Lamet y Zain. Luz. No puede ser destrozado con martillo, no puede ser ni consumido por el fuego. Cuando Hashem resucite a los muertos, este hueso sobreviviente será usado como el punto de partida para la resurrección del resto del cuerpo. Bereshit Rabbah 28:3. De ahí, sí, ¿de dónde es que sacan? Ay, que el huesito de la vida y que no sé qué. De aquí, ¿ok? El hueso indestructible. Bereshit Rabbah 28:3 también está en el Sefer HaBerit, parte 1, ensayo 1, capítulo 10. Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, todos sus órganos se satisfacieron de este pecado y fueron condenados. Pero solo el hueso de luz rehusó absorber alguna parte de esa fruta prohibida, de ahí viene. Él dijo, no, yo no quiero, y se convirtió inmortal. Interesante, ¿no? Recuerdan que Adán fue creado con unas características especiales, él iba a ser inmortal, entonces al hueso no recibir, según lo que dice acá, el hueso no recibir del fruto prohibido, rehusarse a recibir del fruto prohibido, entonces se volvió inmortal, y por eso dice que va a ser indestructible. Interesante, ¿de dónde sale eso? Sí. Que uno siempre escucha, ay, que el huesito de la vida, pero ¿dónde sale? ¿Dónde está escrito? Ya hoy lo están escuchando. Después de las 3 abundantes comidas de Shabbat, esto es otra cosa importante, está la cuarta comida. ¿También han escuchado algo de la cuarta comida? Sí, la del rey David. También se dice que la rey David, o también se dice que tiene un sehut para que las mujeres no les duela tanto el parto, para que les vaya bien en el parto, pero esto también tiene que ver con ese hueso indestructible. El cuerpo está saciado, no tiene placer físico después de las 3 comidas, ¿cierto? Generalmente uno termina ya Shabbat y está lleno, ¿no? No obtiene placer físico de Melavet Malká, comida al finalizar el Shabbat. Pero ¿saben qué sí quiere la comida? El luz. Es alimentado por esta comida de manera exclusiva. ¿El huesito? Ajá. O sea que la cuarta comida, la Melavet Malká, es una comida que se hace y se hace pensando en que se está alimentando el cuerpo, el hueso indestructible. Algo pasajero que tiene que comer algo. O sea, dice que esta comida específica es exclusiva para el luz. Pues es tomada solo con el fin de enriquecer el espíritu inmortal. A la Seudá Melavet Malká se le llama la fiesta del rey David. Pues David, rey de Israel, sigue viviendo y perdura. Por eso es que dice que repite 12 veces, David 12 veces. Él es quien restaurará la inmortalidad de Adán, pues él traerá la era mesiánica que será seguida por la resurrección de los muertos, cuya formación se basa del hueso de luz por toda la eternidad. Así que la resurrección futura se desarrollará de un pequeño hueso duro que parece a una pequeña semilla germinando. ¿Hace referencia a la fiesta del rey David, esa cuarta comida? Porque se dice, David, rey de Israel, vive y perdura. Termina esta bendición diciendo, y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Hay muchas formas de revivir. Abudraham señala que mencionamos el poder de Hashem para devolver la vida 3 veces en esta bendición. Esto se refiere a las 3 maneras de devolver la vida: el diario despertar del hombre, la lluvia que renueva la vida y la resurrección de los muertos en el futuro. ¿Recuerdan que hablábamos de las 3 llaves? Sí. Pero que el Shulchan Aruch incluye una llave más. Sí. ¿Cuál era? La del sustento diario. Entonces, dice que en esta bendición se refiere a 3 maneras de devolver la vida. El diario despertar del hombre, cada vez que nos despertamos, ¿qué es lo primero que decimos?
modá ani lefaneja. Bendito eres tú, porque has devuelto mi alma al cuerpo. ¿Sí? Se refiere también a la lluvia que renueva la vida. Sabemos también, los que han estado conmigo desde el principio, que decía que la creación del mundo estaba dormida. Y es cuando Hashem le revela a Adán que debía rezar por lluvia. Y uno no entiende eso, ¿cómo le reveló? Pues en la sabiduría le dice, tiene que orar por lluvia. No sabía que era lluvia, en ese momento no había lluvia. Ora, reza por lluvia y dice que despierta la naturaleza. Y eso fue lo que hicieron los patriarcas con el mundo espiritual, lo despertaron a través de la tefilá. Pero en el caso especial aquí está hablando la de la lluvia. Y la resurrección de los muertos, de la que estamos hablando en el futuro, porque una de las cosas que se declara en esta bendición es que la muerte no es para siempre y que vamos a resucitar. El Judishe Ritba Baba Messi 85b explica estas tres referencias de manera diferente. Las primeras dos se refieren a sucesos del pasado: la resurrección de Yitzhak, la Akedat, los actos maravillosos de la recitación realizados por los profetas. La tercera referencia alude a la resurrección futura de los muertos. El Kovetz Siurim, volumen 2, 29, cita a Rabás 2, 6, 44, quien explica que habrá dos resurrecciones en el futuro. La resurrección general para toda la gente tendrá lugar después de que la era mesiánica termine. Sin embargo, el comienzo de la era mesiánica tendrá lugar una resurrección limitada de los muertos que devolverá la vida a los individuos sobresalientes, a los grandes maestros, a los hombres piadosos de cada generación. Esta es también la opinión de Ritba, quien explica que estos individuos dedicados merecen disfrutar de la felicidad y la recompensa de los tiempos mesiánicos. O sea que en los tiempos mesiánicos unos van a resucitar, los más justos, los más sabios, según ¿cómo se dice? Esta opinión, y otros dicen que no, que es después de, que habrá otra resurrección, pero ya después de la era mesiánica donde van a resucitar los demás. ¿Listo? Esta también la opinión de Ritba, quien explica que estos individuos dedicados merecen disfrutar de la felicidad, de la recompensa de los tiempos mesiánicos. En efecto, en el Talmud Yomar 5b señala que en la era mesiánica Moshe y Aarón vivirán de nuevo, una vez más, y estarán disponibles para tomar decisiones alágicas. Escuchen esto. Ver Pesajim 114b, Tosafot y Zan 51b. Rabbi Sandía Gaón comenta que Moshe será revivido junto con todos los demás profetas de la historia judía, quienes le ayudarán a guiar al pueblo judío. Bendito seas Hashem, ¿cómo termina? Que resucitas a los muertos. El Iyú Tefilá indica que si contamos con cuidado cada una de las referencias sobre la resurrección, en esta bendición veremos que en efecto es mencionada 5 veces. Esto hace referencia a las enseñanzas medrashicas de Barín Rabá 2.26, que el alma incluye 5 niveles espirituales: Nefesh, digan Nefesh, espíritu, hálito, que alma, viva. Entonces explica aquí: Nefesh, espíritu, Ruach; hálito, Neshama; alma, Hayá; y Hei, que es vida. Y el nivel más elevado llamado Yehidá, la única. En este mundo pocas personas están en realidad relacionadas a estos 5 niveles. Al principio, en otro audio, hablábamos que también se repite 5 veces la resurrección de los muertos para relacionar los 5 sentidos del ser humano. O sea que lo va a resucitar a uno con todos sus sentidos, o para relacionar los sentidos del ser humano, dice al principio. David repite 5 veces el refrán: bendice, oh alma mía, a Hashem. Rabbi Simón Bar Yochai explica que David detectó 5 etapas en el desarrollo del alma y alabó a Hashem en cada una de las etapas. Está diciendo porque habla 5 veces la resurrección de los muertos. El Peneye Joshua
en Berajot 10a, señala que el Zohar y otras obras cabalísticas identifican que las 5 frases del desarrollo del alma como Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah, Yehidah. En el vientre, la chispa divina se llama Nefesh, espíritu similar a Nafash, descanso, porque antes del nacimiento el alma no ha sido liberada todavía. Al nacer se le llama Ruach, en forma literal, hálito o dirección, porque el alma ahora es libre para elevarse en cualquier dirección. Cuando se comienza a amamantar al recién nacido, el alma se le llama Neshama, porque deriva de la Neshima, el soplo de la vida, porque el aliento es esencial para sobrevivir. Hasta la edad de la madurez religiosa, es decir, el Bat o el Bar Mitzvah, o sea, a los 12 para las niñas y a los 13 para los niños, el alma se le llama todavía en este estado semilatente. Se halla todavía en un estado semilatente. Cuando un hombre o una mujer se ve obligado a cumplir ya con una misbot, obligado, ya son judíos, entonces son obligados. El muchacho ya es hijo de mandamiento, hija de mandamiento, entonces ya su alma se ve obligada. Entonces Hashem introduce una gran Yeser Tov. Eso es lo que pasó con las almas. Ahora, si bien ahí empieza el Yeser Hará, Hashem les ayuda con una Yeser Tov. Por eso hablábamos en Shabbat que cuando la persona recibe su conversión sincera, se le abre la conciencia, está pendiente, hay un deseo de guardar las misbot, porque su alma ya se siente obligada a cumplir. Esto es lo que hace Hashem, le introduce una gran Yeser Tov, una inclinación al bien en el alma que la estimula para servir a Hashem con dedicación. Miren qué belleza. Por eso es que se dice, usted sale de la mikve y sale con un alma nueva. Entonces el alma se le llama Hayah, viva, porque recibe nuevo vigor y nueva vitalidad. ¿Están entendiendo esto? Sí. Estábamos diciendo que el nivel más alto era llamado Yehidah, la única, pero antes de eso hablábamos de un nivel Hayah, que significaba vida. El alma, es que lo dice así, cuando un hombre o una mujer se ven obligados a cumplir, entonces ya esa alma se le llama Hayah, viva, porque recibe un nuevo vigor. Eso es lo que está pasando en ustedes ahora. Reciben una nueva vitalidad. Y vino de Hashem, ¿me entiendes? Es una cosa hermosa y por eso uno se siente diferente desde el día de su conversión. Es una cosa bella. Cuando el alma comprende finalmente que Hashem es Echad, que Él es el único, el verdadero, el poderoso del universo, el alma se llama Yehidah, la única. O sea que nos falta llegar a ese nivel de Yehidah. La mayoría de la gente común nunca, escuchen esto, nunca alcanza este nivel de percepción. ¿Escuchan esto? Si estábamos alentadas, no, ¿cómo se dice? Alentadas, perdón, por las palabras de consuelo, saber que Hashem puso esa fuerza, esa nueva vitalidad, ese vigor. Pero finalmente dice que cuando podemos comprender que Hashem es único, y cuando podamos comprender esta bendición del poder de Dios, cuando usted y yo hagamos una amidad entendiendo que es el poder de Dios, ¿me entienden? ¿Me entienden esto? Pero ¿por qué dice? Nunca la gente común, la mayoría de la gente común, nunca alcanza este nivel de percepción, pues está reservado para los justos, quien luchan toda su vida para comprender a Hashem, y cuando mueren sus almas son liberadas de las influencias de la materia y por fin pueden concebir a Hashem como único y singular, y sus almas entran en la esfera de Yehidah, único, una vez que logró entender la unicidad y la unidad divina que decimos cada día en el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiere decir que lo decimos, pero no lo comprendemos. Que los justos luchan por entender la unicidad divina. Todos los que son resucitados alcanzan este quinto nivel del alma. ¿Escucharon?
los que son resucitados, alcanzan este quinto nivel, la Yehidá, la única. Se escribe Yud, Het, Yud, Dalet, Hei. Habla aquí, para terminar esta parte, nota del editor. La palabra Neshama se diferencia de Nefesh, según la Cábala, en que representa el soplo espiritual y sede de las cualidades morales. No confundan con Ruach Hiyuni o Ruach Haya, el espíritu de vida inferior al Nefesh, el que dirige las actividades inferiores del cuerpo. La Neshama constituye el alma propiamente dicha como inspiración divina y que representa el intelecto. Nefesh, Ruach y Neshama no son tres almas separadas. En realidad el Nefesh contiene el Ruach, que contiene a su vez la Neshama. En el hombre común, el Ruach y sobre todo la Neshama no aparecen sino en forma insignificante. La oración, el estudio de la ley, del Talmud, de la Torá, la práctica de las buenas obras desarrollan el Ruach existente en el Nefesh. También con el desarrollo de la Neshama, el hombre puede entender la relación con Hashem. Puede comprender por la intuición que le proporciona su Neshama lo que para otros constituyen misterios cósmicos o divinos. El hombre que se envuelve en su Nefesh, por el contrario, no puede esperar ninguna evolución espiritual. Y es en esta etapa cuando se produce el pecado. En el Zohar 1.51 compara el Nefesh a la parte inferior de la llama de una vela, que es oscura, y el Ruach a la parte superior, que es blanca. Estas dos llamas dan lugar a una tercera llamada superior, casi imperceptible, que simboliza la Neshama, pura y limpia de pecados. Así como lo leemos en las bendiciones de la aurora. Hashem mío, el alma que pusiste es pura. ¿Ok? Por eso dice nota del editor, porque lo que yo leí es mucho más profundo. Esos estados del alma, esos niveles del alma, se necesita estudio. Y por eso dice según la Cábala. O sea, para las que están escuchando, de pronto o saben un poco más del tema, o de pronto nunca han escuchado esto. Esto es a un nivel básico. Por eso el escritor tiene que hablar un poquito más y decir según la Cábala y otros con un concepto que se encuentran sobre esto. Pero lo que hemos aprendido de la bendición, del poder de Dios, es una cosa muy grande. Y lo más lindo, cuando entendamos su unicidad y entendamos su poder, podríamos llegar a elevar nuestras almas a un nivel único de Yehidá. ¿Se entendió? Es una cosa muy bella. Y si finalmente dices, las personas, los justos, se reservan mucho, luchan su vida para comprender a Hashem, que nos ayuden este estudio para entender que debemos acercarnos, debemos esforzarnos en el nivel en que estamos, en esta fuerza especial que nos dio ahora como judías, ahora ustedes como conversas, esa nueva vitalidad que no se apague, y que esa nueva vitalidad y ese nuevo vigor que Él ha puesto en nosotros nos impulse a guardar misbot y a poder elevar nuestras almas al nivel que Él lo permita. Amén.